una satisfacción personal recibir al jurista Andrés Calderón. Hace años que no lo hemos recibido acá, porque ha estado trabajando y viviendo en Chile, donde está a punto de presentar una tesis doctoral justamente sobre desinformación electoral. Conociendo el rigor jurídico y habiéndolo invitado numerosas veces hasta hace 4 años, y es un placer escucharlo sobre ese tema, porque naturalmente la desinformación electoral atenta contra la democracia y dificulta un voto responsable. Y como usted sabe, nosotros acá hemos llevado a cabo esta campaña El Poder en tus Manos para promover un voto informado y es decir, un voto responsable. Muy buenos días a Andrés Calderón. Buenos días, Fernando. Es un placer verlo de vuelta en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo encantado de visitarlos y muy agradecido nuevamente por volver a hablar al público de RPP en esta coyuntura en donde enfrentamos riesgos inesperados, imprevistos, que pueden atentar contra la integridad del proceso electoral. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha pasado el día de ayer con las elecciones? Este problema de la no instalación de mesas, ¿cierto? Un proceso electoral todavía incompleto, difusión de resultados en medio de un proceso electoral incompleto. En fin, ¿esto cómo puede influir en el voto de aquellos que todavía van a sufragar el día de hoy? ¿Cuál es su evaluación integral de lo que ha pasado ayer? Claro, a ver, es una situación penosa, grave, que atenta contra lo más básico que tenemos en un sistema electoral, ¿no? Que es el derecho al voto, que se ha visto entorpecido y en algunos casos bloqueado completamente del de las personas que hoy día recién van a poder ejercer el voto. Y en el que, lamentablemente, por la imprevisibilidad de este tipo de errores, ineficiencias y las responsabilidades seguramente de las autoridades electorales al no haber tenido planes de contingencia, nos llevan a tener soluciones de emergencia, pero imperfectas. Y necesariamente iban a ser imperfectas y necesariamente iban a generar insatisfacción en parte del elenco que estaba contendiendo en esta pugna electoral y que va a generar algo que tú bien señalas, Carlos. Hay cierto sesgo por parte de los electores que hoy día van a votar teniendo información parcial. Información que no debemos dar por certera ni que debemos dar por inamovible. Tenemos, por un lado, las bocas de urna, que sabemos que tenían un margen de error, que sabíamos que iban a tener un margen de error quizás inusual por la gran cantidad de oferta electoral, esta cédula de votación tan grande, por un lado, pero también tiene este avance del conteo rápido, que también tiene un margen de error, que sabemos que hay un apretado espacio entre los candidatos que pugnan por llegar al segundo lugar y pasar a la segunda vuelta, y frente a ese escenario, evidentemente de soluciones imperfectas, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora desde medios de comunicación, desde quienes tenemos un espacio para opinar, y ojalá así también fuera por el lado de candidatos, es tratar de tener la imagen completa, tratar de esperar a tener los resultados, a tener la evidencia completa antes de lanzar acusaciones o calificativos demasiado graves, ¿no? Como algunos de los que hemos venido escuchando. ¿Habla usted de un posible fraude? Sí, claro. Ayer se utilizó la palabra fraude por el candidato López Aliaga. Otro candidato, por ejemplo, Jorge Nieto, rechazó explícitamente utilizar esa palabra y creo que es correcto que hoy en día no hagamos unas acusaciones sobre algo que, en principio, el fraude supone un ejercicio deliberado para engañar o trastocar la voluntad popular, es decir, para suplantar una identidad, para cambiar el sentido de los votos, y esto no es lo que estamos constatando. Lo que estamos constatando es un error grave, pero la gravedad del error no necesariamente lo convierte en una subversión de la voluntad popular. ¿Pero no cree usted que esta situación va a originar que, ojalá no sea así, ¿cierto? Va a originar que inevitablemente aquel que no pase a segunda vuelta alegue esto del fraude? Sí, o sea, a ver, en el terreno de la realidad, en el terreno del pragmatismo, probablemente los candidatos que no pasen a segunda vuelta vayan a alegar que se han visto perjudicados. Van a haber narrativas con mayor credibilidad y otras que no, porque probablemente va a depender un poco de la distancia que hay entre estos candidatos, y va a haber también que comparar. Leía por ahí a Hernán Chaparro que decía, en algún momento habrá que hacer el ejercicio de cómo es el resultado, comparando las mesas, por ejemplo, que no se instalaron versus el resultado sin ellas, ¿no? Entonces, nos llevan de todas maneras a un terreno especulativo, pero que no debiera
por lo menos a llevarnos a tratar de tirar por la borda todo el proceso electoral o patear el tablero, porque generaría una irresponsabilidad mayor, ¿no? Generaría un caos, una desconfianza generalizada, ya no solamente de las autoridades personalizadas, ¿no? Ya no estamos hablando del señor Corbeto, ya no estamos hablando del señor Burneo, sino estamos hablando en general de la figura de la democracia puesta en manifiesto a través de las elecciones. Ahora, vivimos en un clima global sumamente negativo. Hemos visto en Estados Unidos al señor Trump haber declarado antes de las elecciones que solamente puede perder él si hay fraude. Es decir, ya había definido por adelantado que si no ganaba era fraude. Y lo hemos visto en Brasil con una tentativa de golpe de Estado del expresidente Bolsonaro, que está condenado a 25 años de cárcel por esa razón. O sea, hay un clima electoral. Es cierto que el día de ayer han habido elecciones muy importantes para los europeos en Hungría y perdió el autócrata que durante 16 años gobernó populistamente Hungría, respaldando a Putin y dividiendo a la Unión Europea durante 16 años. Eso es una buena noticia de ayer que la prensa internacional destaca, aunque es un poco alejado de nosotros. Quiero yo saber de qué instrumentos jurídicos disponemos para que no se nos pueda mentir impunemente. Ok, este es un tema en el que el derecho tiene que ser muy respetuoso de la libertad de expresión, porque efectivamente pueden haber alegaciones demasiado duras, como la de plantear un fraude, ¿no? La de plantear que se ha subvertido la voluntad popular, pero también debemos ser cautos en nuestras reacciones frente a ese tipo de expresiones. Yo creo que la mejor forma de responder a casos de desinformación es brindando más información, brindar información más confiable, realizar actividades de fact-checking. Hay algo que creo que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el día de ayer, y esto es que si contrastamos el ejercicio comunicativo que tenían las autoridades electorales de este año con los de las elecciones del 2021, creo que podemos encontrar una brecha bien importante. Había mucho espacio en el que simplemente había un vacío informativo. No se conocía exactamente cuántas mesas habían instalado, cuál era el porcentaje de ausentismo, y creo que ahí hubo un poco de deficiencia por parte de la OMPE principalmente, quizás en un momento también del Jurado Nacional de Elecciones, y la población se volcó más bien para tratar de encontrar algún tipo de orientación en medios de comunicación confiables o en organizaciones de la sociedad civil que la verdad es que creo que han hecho un trabajo bastante saludable, como el caso de Transparencia. Muchas personas incluso por redes sociales pensaban que Transparencia era la autoridad electoral cuando en realidad estaban tratando de suplir un poco las falencias. Yo me encargo, por ejemplo, en mi investigación doctoral, de analizar la herramienta del fact-checking como una herramienta para luchar contra la desinformación, para analizar cuál es su eficacia. Una pausa para darnos tiempo después de ella que nos explique cómo es que se lleva a cabo este fact-checking y qué instituciones lo practican en Chile, donde ha vivido varios años, y aquí en el Perú. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el jurista Andrés Calderón, especialista ahora en legislación sobre libertad de información y autor de una tesis doctoral en una universidad chilena justamente sobre la desinformación electoral. Bueno, 9:44 de la mañana, continuamos nuestro diálogo con Andrés Calderón, analista político. Andrés, muchos se están cuestionando aquí, por ejemplo, de que a pesar de que el proceso todavía no acaba, la elección todavía no acaba, la OMPE ya esté difundiendo los resultados, ¿cierto?, en su sistema. ¿Para usted le parece conveniente que lo haga? O sea, ¿hace bien la OMPE o debió guardar una especie de silencio en este tema? A ver, reconociendo que era una decisión difícil, yo creo que está bien que lo haya divulgado. ¿Por qué? Porque, a ver, de un lado tenemos que todavía no acaban las elecciones, hay 53.000 o entre 50.000 y 60.000 compatriotas que van a votar y que hay el riesgo de que ellos cejen su voto a partir de la información que se está divulgando. Pero por otro lado, también tenemos el riesgo de la sospecha sobre la forma en que se están contabilizando estos votos. Es decir, que entre que se cerró la jornada electoral de ayer en algún momento y ahora hubiera una posible manipulación, desvío de los votos, y ese riesgo me parece que es mayor. Creo que es un riesgo mayor para la ciudadanía no estar al tanto de cómo está avanzando este conteo. Por eso que creo que es también bien importante el rol que cumplen los observadores
y que cumplen, en este caso, las encuestadoras que, por ejemplo, hacen el conteo rápido, que van a mirar las actas y van a procesar los resultados. Destaco nuevamente el rol de transparencia porque ayuda a tener ojos adicionales, una especie de supervisión desde la sociedad civil sobre la labor que están realizando las autoridades y que ya está siendo cuestionada. Entonces, tenemos efectivamente dos problemas, tenemos dos intereses en conflicto, ¿no? Evitar el sesgo del voto y, por otro lado, garantizar la transparencia del proceso, y creo que hubiera sido un peligro mayor hacer un conteo a oscuras, sin que se sepa, sin que se vaya divulgando los resultados como naturalmente se venían haciendo en anteriores procesos. Andrés Calderón, como jurista, quiero preguntarte dos cosas. Una sobre el fact-checking y luego sobre el caso Cerrón. Comencemos con el fact-checking. Tú dijiste que la manera de desbaratar la desinformación electoral es haciendo fact-checking. ¿Quién tiene autoridad para hacerlo? ¿Cómo se practica eso en Chile, por ejemplo? Ok, muy resumidamente, es una de las herramientas, es una de las soluciones, es la solución en la que yo enfoco mi investigación doctoral, que normalmente pasa por organizaciones privadas, por medios periodísticos tradicionales o específicos dedicados al fact-checking, pero que en algún momento han empezado a ser utilizadas también por los propios organismos electorales. Es lo que hizo la CERVEL en Chile a partir, sobre todo en la época de los distintos plebiscitos electorales que ellos tuvieron de cara a la discusión de una nueva constitución. Es lo que hizo la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones aquí en el Perú durante las elecciones 2021, y lo ha venido haciendo de manera posterior, solamente que de forma quizás menos grande, menos mediática. Es una forma que se tiene de ayudar a que la ciudadanía corrija la información que ha recibido, que ha venido difundiéndose, sin coartar a otras personas, porque finalmente lo que está detrás del fact-checking es: yo te entrego más información, te entrego información correcta y te explico cómo realizo esta información, cómo he hecho este proceso investigativo para corregir aquello que era falso. Y la ciudadanía podrá verificar eso y podrá ellos mismos hacer su ejercicio y determinar, darse cuenta si es que efectivamente la información original era falsa o no era falsa. Sobre el caso Cerrón, es una, naturalmente, situación peculiar, por decirlo suavemente, que un candidato presidencial sea prófugo de la justicia, aunque naturalmente se insurge cuando uno lo llama prófugo, y en consecuencia no ha podido votar, como es natural, como tampoco participó en los debates que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. Si se hubiera presentado a votar, ¿él hubiera podido hacerlo libremente o había obligación de capturarlo antes de que entre al local electoral? Es una pregunta muy difícil. La verdad no tengo certeza de qué hubiera ocurrido primero, porque efectivamente la prisión preventiva que pesa sobre él presupone una restricción al derecho al voto, ¿no? Entonces, creo que hubiera dependido en realidad del momento de qué era lo que ocurría primero, ¿no? Si es que él era identificado antes de que pudiera haber votado, porque finalmente ni la OMPE ni los integrantes de la mesa de votación tienen potestades para detener a una persona, ¿no? Entonces, si es que esa persona hubiera hecho su ejercicio y hubiera aparecido en el padrón como habilitado, entonces lo hubiera podido haber realizado, ¿no? Son peculiaridades de nuestro sistema peruano que lamentablemente derivan de esta insana cercanía que ha habido entre la política y la comisión de algunos delitos, o por lo menos la investigación de la comisión de algunos delitos, ¿no? Andrés, permítanos, sí, vamos a hacer una pausa, ¿no?, para seguir conversando con usted. Le dejo una pregunta planteada para después de la misma, porque hemos visto estas elecciones tan complejas, ¿cierto?, con un número de candidatos inusual, creo, en el mundo. El próximo Congreso, ¿qué reformas debería realizar, cree usted, para impedir esto, para evitar que esta situación vuelva a presentarse, ¿cierto?, con tal diversidad de candidatos que también originan una dispersión del voto bastante llamativa? Le había dejado la consulta planteada porque el próximo Congreso, ¿cree usted que debe actuar y hacer las reformas necesarias para que se evite esta inusual cantidad de candidatos que han habido, que genera confusión, obviamente, ¿no?, con relación a quienes aspiran a la presidencia de la República? Sí, o sea, yo creo que gran parte de la tarea que va a tener este siguiente Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es un poco quizás corregir o desandar algunos problemas que se generaron durante este Congreso, ¿no?
entre varios otros temas que se han mencionado, por ejemplo, el tema de la iniciativa del gasto público, ¿no? que se ha liberado gracias a justamente una interpretación incorrecta desde mi punto de vista del Tribunal Constitucional, y otro de los temas tiene que ver justamente con la atomización de los partidos políticos, porque en algún momento se relajó demasiado la valla para poder inscribirse. Ahora nuevamente se ha levantado, ya no es un número menor el de afiliados que tienen que registrar, y dado que varios partidos la gran mayoría de partidos van a perder la inscripción, ¿no? Muchos de ellos que tienen actual representación en el Congreso, ¿no? De partidos muy tradicionales o relativamente conocidos, Acción Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso, Somos Perú, entre otros de los que por lo menos las proyecciones que teníamos hasta ahora. Entonces, los que quedan, que van a ser unos cuantos pocos, 6 o 7, tienen los incentivos para ser estrictos, ¿no? Para poder, digamos, no abrirle la puerta a tantos otros partidos políticos si no demuestran o una gran adherencia del público por parte de los ciudadanos, o alternativamente si es que no implementan un mecanismo de manifestación popular, como por ejemplo hubiera sido las elecciones primarias obligatorias que fueron las PASO, que fueron canceladas por el mismo Congreso. Solamente que ahora existe una alineación de intereses. Los partidos incumbentes, los que van a estar en este Congreso, son de alguna manera los que controlan la llave, y no creo que tengan mucho interés en repetir una atomización, porque de alguna manera lo que ellos deben sentir ahora como resultado de estas elecciones es que ya ganamos, ya estamos adentro. Ahora vamos a ver a quiénes dejamos entrar dentro de este club exclusivo de oferta política, ¿no? A propósito de los partidos políticos antiguos, que no van a estar representados aparentemente según los datos que tenemos hasta ahora, no es seguro. Lo que me ha llamado la atención es que es el caso de los 4 partidos que han ejercido la presidencia del Congreso de la República. Los 4, es decir, Acción Popular, APP, Avanza País y Somos Perú, aparentemente no pasarían la valla. Y sí la pasan aquellos que, teniendo bancadas importantes, se han cuidado de no ejercer la presidencia, como es Fuerza Popular, aunque la tiene interinamente ahora Fernando López Pelosi, pero fue elegido Somos Perú a ese cargo, señor Gerí, ¿no? Como sabemos. Y tampoco Renovación Popular. Son los 2 partidos que pasan con una bancada significativa, según las previsiones. Y aparentemente Juntos por el Perú, ¿no? Juntos por el Perú, que lejos estuvo de estar en la mesa directiva. Nunca ejerció la presidencia. Así es, hay tres de los partidos que entrarían al nuevo Congreso, que han sido parte de esto, que son Renovación Popular, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, y algunos prevén que habrán 3 más que no han estado representados en el Congreso actual. Yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista de su experiencia chilena sobre todo, pero no solo, ¿cómo se hace ahí para evitar que haya una tal multiplicación de candidaturas presidenciales como lamentablemente hemos visto en el Perú con los resultados que estamos viendo? De los 36 partidos que hubo, alrededor de 30 desaparecen. Bueno, tenemos en el caso chileno algunas experiencias que nos pueden servir de algún tipo de ejemplo, ¿no? En primer lugar es que ellos sí tienen un sistema de doble filtro, ¿no? Que es el de los afiliados más elecciones primarias, lo cual genera los incentivos adecuados para no invertir innecesariamente en crear un nuevo partido si es que no voy a lograr este mínimo de personas que vayan a acudir a unas elecciones primarias a respaldarlas. Y eso los lleva de alguna manera a tratar de alinearse, a tratar de acercar posiciones y no presentar candidaturas tan atomizadas. A pesar de eso, creo que el país del sur ha experimentado cierta atomización o cierto deterioro de algunos partidos tradicionales. CAST es finalmente, por ejemplo, la división entre CAST y Matei evidencia una separación de la derecha que anteriormente hubieran participado probablemente bajo el mismo paraguas partidario, ¿no? O en el caso de algunos candidatos de izquierda que también se han ido separando, pero al menos no han llegado hasta el punto en el que nosotros nos encontramos. Yo creo que lo que ha ocurrido en el caso peruano ha sido que la mayoría de partidos han visto una oportunidad de comprarse un ticket de lotería. Ha sido algo así como, oye, veo la experiencia de Castillo en el 2021, que era un partido pequeño, con poca aceptación popular, con poca organización, sino
casi como una especie de cascarón invitando a un candidato externo, y dicen, oye, si esta persona tuvo la oportunidad de ganar las elecciones con una campaña pequeña, pero relampagante en el último tramo, en la última semana, ¿por qué yo no me compro ese ticket de lotería también? Y casi le resulta a alguno, o le pudo haber resultado. Hemos visto cómo algunos candidatos durante esta campaña crecieron por pequeños momentos, tuvieron picos de popularidad, como el señor Grosso en algún momento, creció también López Chao, creció en algún momento también Nieto, y sobre todo en el último tramo Ricardo Belmont, que todavía está dentro del... ¿no? Y Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez, que todavía están dentro del margen de error estadístico, ¿no? Y que todavía podrían tener alguna oportunidad en la segunda vuelta. Entonces existen los incentivos para poder convertirse en esa sorpresa. Además, entusiasmados o fomentados quizás por un problema que yo creo que se tiene que corregir cuanto antes en nuestra legislación, que es el del silencio electoral, la veda de las encuestas. Esa oscuridad con la que nos conducimos la mayoría de peruanos en la última semana previa a las elecciones ayuda a estos crecimientos asolapados, en la oscuridad, bajo la sombra, que poco beneficio le hacen a la población porque no permite un escrutinio más amplio de estas personas. Ese silencio debería ser suprimido, perdón. O sea, hay quienes plantean, por ejemplo, que se reduzca a 2 días antes de las elecciones. Podría ser una medida razonable, ¿no? Que el silencio vaya aparejado con, por ejemplo, con el silencio de las campañas, ¿no? Que el mismo periodo en el que ya de alguna manera buscamos que el electorado, ¿no? reflexione de forma sin injerencias externas, podría ser el periodo razonable para evitar esa difusión. Muchas gracias a Andrés Calderón, jurista especialista en libertad de expresión y autor de esta tesis doctoral que espero conocer pronto sobre la desinformación electoral.